Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a diseccionar los resultados de 2025 de una de las principales empresas energéticas del país. Estamos hablando de Enagás. Fijaos bien en este contraste inicial que tenemos en pantalla. Por un lado, la empresa nos anuncia a bombo y platillo que su beneficio neto reportado se ha disparado hasta los 339 millones, dándole la vuelta por completo a las enormes pérdidas que sufrieron en el año 2024. Suena fantástico, ¿verdad? Bien parece el año de la gran recuperación económica. Sin embargo, cuando rascamos un poco la pintura miramos la contabilidad real, la del dinero contante y sonante que entra en el banco, vemos que el flujo de caja operativo se ha desplomado enormemente y su deuda neta ha vuelto a crecer hasta rozar los 2.500 millones. ¿Cómo es posible que una empresa gane muchísimo más dinero sobre el papel, pero al mismo tiempo su caja operativa se hunda y su endeudamiento suba? Bien, hoy vamos a levantar la alfombra de estos resultados y a entender qué está pasando realmente en las entrañas de Enagás. Comenzamos. Vale, antes de sumergirnos en la dureza de los números, es fundamental que entendamos cuál es el modelo de negocio de Enagás. Esto es vital porque determina cómo gana dinero y sobre todo cuáles son sus riesgos ocultos. Enagás no es una empresa que extraiga el gas del subsuelo ni que te lo venda en la factura de tu casa. Enagás es lo que se conoce en el argot técnico como un TSO, un operador del sistema de transmisión. Básicamente son los dueños y gestores de las grandes autopistas de gas de España, los gigantes gaseoductos, las plantas de regasificación donde llegan los barcos metaneros y los almacenamientos subterráneos. Ganan dinero cobrando peajes, entre comillas, que están fuertemente regulados por utilizar esas infraestructuras. Esto significa que sus ingresos dependen enormemente del marco regulatorio que fije el gobierno y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y no solo de cuánto gas se consuma libremente en el mercado. Son literalmente una pieza crítica de la seguridad nacional. Pero claro, el gas natural es un combustible fósil y la Unión Europea tiene el mandato estricto de descarbonizarse. ¿Cuál es entonces el océano azul para Enagás para poder sobrevivir y justificar su crecimiento en el futuro? Bueno, la respuesta corporativa es unánime: el hidrógeno verde. La empresa está inmersa en una actualización estratégica gigantesca hacia el 2030, apostando por ser el gestor de la futura red de hidroductos, destacando el famoso corredor H2Med para exportar esta nueva energía al resto de Europa. Nos dicen en su informe que el hidrógeno ya es una realidad palpable, con aprobaciones de inversión de 2,6 gigavatios en Europa en los últimos 2 años. Esto suena muy prometedor y atrae a los inversores que buscan sostenibilidad, pero nosotros como analistas tenemos que ser cautos. Hoy por hoy, el hidrógeno es una promesa a futuro que va a requerir de miles de millones en inversiones previas, en CAPEX, antes de dejar un solo euro de beneficio real. La cruda realidad de sus cuentas actuales sigue dependiendo casi al 100% del viejo gas natural y de las tarifas del gobierno, y eso es exactamente lo que vamos a medir en las siguientes diapositivas. Para entender la salud financiera de una empresa de infraestructuras, el primer paso lógico es observar el volumen de tráfico que soportan esas infraestructuras. Si tienes una autopista, quieres saber cuántos coches pasan por el peaje. Pues bien, en 2025 la demanda total de gas natural en España, sumada a lo que exportamos a otros países, subió un 7,4% frente al año anterior, alcanzando los 372 teravatios hora. A simple vista, si leemos solo el titular, podemos pensar que es un dato excelente y que la industria está consumiendo energía. Sin embargo, en el análisis financiero, el diablo siempre se esconde en los detalles y tenemos que desglosar este dato para entender la salud real del tejido productivo que sostiene a Enagás. Si miramos dentro del informe, vemos que este crecimiento no viene en absoluto de una industria nacional pujante que esté consumiendo más energía para fabricar más bienes, sino todo lo contrario. La demanda industrial real ha caído un 5,2%.
Lo que verdaderamente ha salvado los volúmenes de Enagás este año ha sido un factor externo y casi de emergencia, la generación eléctrica, que se ha disparado un impresionante 33,4%. ¿Y cuál ha sido el motivo principal de esto? Bueno, la empresa menciona el evento de cero eléctrico, un momento crítico donde las renovables no daban abasto y hubo que encender de urgencia los ciclos combinados, es decir, las centrales que queman gas para producir electricidad y así evitar apagones masivos en el país. Además, hemos exportado muchísimo más gas a Francia, casi un 59% más, porque nuestro país vecino ha necesitado llenar sus propios almacenamientos a toda prisa. ¿Y qué nos dice esto desde un punto de vista puramente analítico? Bueno, pues nos dice que los volúmenes de Enagás en 2025 han estado sostenidos por factores coyunturales, climáticos y de rescate de emergencia del sistema eléctrico. No estamos viendo, por lo tanto, un crecimiento orgánico, estructural y sólido de la industria base. Esto es vital para poner en contexto los ingresos que veremos a continuación. Básicamente, hemos dependido de que haya crisis puntuales de suministro eléctrico o de que otros países hayan necesitado nuestra ayuda para mantener los tubos llenos. Llegamos por fin a la primera línea de la cuenta de resultados, las ventas, o en el caso de Enagás, los ingresos regulados. Enagás nos reporta unos ingresos totales de 976,8 millones para todo el año 2025. Esto supone una subida del 7% con respecto al ejercicio de 2024. Si nos quedamos solo con la nota de prensa corporativa o el primer párrafo del informe de gestión, podemos pensar, sin dudar, que el negocio principal está yendo de maravilla. Pero aquí es donde debemos activar nuestra mentalidad crítica y desmontar el truco contable. La realidad operativa, es decir, la que sufren los directivos en su día a día, es que el marco regulatorio que fija cuánto cobra Enagás por operar sus tubos ha sido notablemente más duro este año. De hecho, ese marco regulatorio les ha provocado un impacto negativo directo de unos 57 millones. Es decir, por hacer su negocio normal y tradicional de toda la vida, han ingresado bastante menos dinero. Entonces la pregunta es, ¿de dónde sale todo ese milagroso crecimiento del 7% en la facturación? Bueno, pues sale de una partida totalmente excepcional, atípica y que no se va a repetir en el tiempo, y que es los ingresos vinculados a los trabajos del almacenamiento subterráneo Castor, por los cuales han contabilizado la friolera de casi 126 millones extra. Este es un apunte contable de manual que debemos vigilar con mucho cuidado. Castor, para quienes no recuerden las noticias de hace unos años, fue aquel polémico proyecto de almacenamiento de gas submarino que provocó microsismos y tuvo que ser paralizado por el gobierno. Ahora, el Estado ha encargado a Enagás sellar esos pozos y mantener las instalaciones seguras, y Enagás factura por ello. Por lo tanto, ese crecimiento en ventas no es porque su negocio estructural y recurrente sea mejor, sino porque tienen un encargo temporal grande que infla artificialmente la línea superior de la cuenta de resultados. Si quitásemos este efecto Castor, los ingresos reales de Enagás habrían caído de forma preocupante. Como inversores, siempre debemos separar el grano de la paja y en esta cuenta de resultados, gran parte del volumen de ventas es temporal. Si en el punto anterior hemos visto que los ingresos estaban claramente inflados por el taso Castor, es de pura lógica esperar que en la partida de los gastos ocurra algo exactamente igual. Y efectivamente, la contabilidad nos da la razón. Cuando miramos la partida de gastos operativos totales, vemos un salto enorme. Pasan de 338 millones en 2024 a más de 456 en 2025. Estamos hablando de un incremento de casi el 35% en los costes totales de la empresa de un año para otro. Si esto fuera un aumento estructural debido a la inflación o a malas decisiones, estaríamos ante una hemorragia financiera gravísima que hundiría a la empresa. Afortunadamente, la directiva es transparente en este punto y nos facilita un desglose detallado que nos permite respirar un poco más tranquilos. Dividen los gastos en recurrentes, que serían las nóminas, el mantenimiento habitual de la red,
la factura de la luz de las oficinas, etc., y los no recurrentes. Y aquí hay que dar al César lo que es del César. La directiva ha hecho los deberes en lo que depende puramente de su gestión diaria. Han aplicado un plan de eficiencia bastante estricto y han conseguido reducir esos gastos operativos recurrentes un ligero 0,6%. Es este un dato excelente que demuestra un gran control de gestión interno en un entorno macro donde absolutamente todo suele subir de precio. El problema, o mejor dicho, la gran distorsión contable que confunde al mercado, viene por los gastos no recurrentes, que pasan violentamente de 35 a más de 155 millones. Y aquí encontramos la otra cara de la moneda de lo que vimos en los ingresos. De esos gastos extra, casi 120 millones son costes asociados a desmantelar, taponar y asegurar los pozos de Castor. Es decir, para entendernos, a Enagás le entrarán 126 millones en ingresos por Castor, pero se tiene que gastar 120 millones en ejecutar físicamente la obra. Por lo tanto, el margen real y limpio que le queda de esa enorme cifra de ingresos es ínfimo, apenas unos 6 millones. Esto nos confirma plenamente nuestra teoría. El flamante crecimiento de la facturación era un espejismo contable provocado por un proyecto de Estado que apenas les deja rentabilidad real, pero que distorsiona por completo la lectura rápida y superficial de los estados financieros. Bien, entramos de lleno en la primera gran métrica de nuestro triángulo de la rentabilidad, el EBITDA. En esencia, es el verdadero motor de la empresa, lo que nos dice si el negocio puro, el del día a día de mover gas por los tubos, genera dinero o no, independientemente de cómo se financian con el banco o de cuántos impuestos les cobra Hacienda. Y es justo aquí, en esta línea, donde la careta empieza a caerse de forma definitiva. A pesar de que los ingresos globales subieron un 7%, como ya vimos antes, el EBITDA se ha hundido más de un 11%, cayendo desde los 760 millones en 2024 hasta los 675,7 millones en 2025. Fijaos bien en esta grave desconexión financiera. Facturan más millones, mueven más volumen de negocio, pero al final del día generan mucho menos beneficio bruto. ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, principalmente por la combinación letal de la que venimos hablando. Una regulación nacional que recorta márgenes en el negocio base sistemáticamente y un volumen de facturación nueva, la de Castor, que tiene un margen de beneficio prácticamente inexistente. Están trabajando más para ganar menos. Es curioso ver cómo la empresa, en su informe de resultados, destaca con letras grandes y con gran orgullo que han superado su objetivo anual de EBITDA, el cual estaba fijado en 670 millones. Y sí, es matemáticamente cierto, lo han superado por algo más de 5 millones. Pero como analistas no podemos conformarnos con aplaudir que la empresa supere unas expectativas que ellos mismos se habían encargado de rebajar previamente. El dato objetivo, frío y comparable es que la rentabilidad bruta de Enagás ha menguado significativamente en este ejercicio. El motor de la empresa tiene hoy un 11% menos de potencia que hace tan solo 12 meses, y ese es el dato verdaderamente clave y preocupante que debemos retener de esta diapositiva. Vale, dado que el negocio tradicional en España está tan fuertemente regulado por el Estado y vemos que sus márgenes van constantemente a la baja, Enagás lleva bastantes años buscando oxígeno y rentabilidad en el extranjero. Han invertido grandes sumas de dinero en empresas similares en Grecia, México, Alemania o en el famoso gasoducto TAP en el mar Mediterráneo. Esta línea de la cuenta de resultados, que llaman resultado de sociedades participadas, refleja precisamente el dinero que todas esas filiales repartidas por el mundo aportan al beneficio consolidado de la matriz en España. Y al mirar el dato de este año, vemos un retroceso importante, cae un 16,4%, situándose en 155,3 millones. ¿Significa esto que sus gestores internacionales lo están haciendo mal y los negocios en el extranjero se van a pique?
Bueno, no necesariamente. El sesgo de esta cifra, que en este caso hace que parezca peor de lo que es, viene derivado de una decisión estratégica corporativa del pasado. En 2024, Enagás tomó la dolorosa decisión de vender su participación en Talgrass Energy, su gran y costosa aventura en Estados Unidos, que nunca terminó de cuajar ni de dar los enormes retornos que esperaban. Al vender esa inmensa empresa a mitad de 2024, es evidente que en 2025 ya no puedes contabilizar los beneficios que generaba. Es un efecto de perímetro contable puro y duro. De hecho, la propia empresa nos aclara en letra pequeña que si eliminásemos el efecto de esas empresas vendidas para poder comparar peras con peras, el resultado recurrente de sus filiales internacionales sanas sería bastante estable, rondando los 169 millones. Aún así, como inversores, tenemos que ser pragmáticos. Es, al fin y al cabo, dinero real que deja de entrar en la caja general. Enagás ha sacrificado ingresos recurrentes y constantes internacionales a cambio de recuperar un gran cheque de dinero en efectivo por la venta de activos. Y todo esto nos lleva a una reflexión estratégica profunda. Si mi negocio regulado en España cae cada año y acabo de vender mis grandes generadoras de ingresos en Norteamérica, ¿de dónde diablos va a venir el crecimiento de los dividendos futuros? La respuesta corporativa es el hidrógeno verde, pero ya sabemos que falta casi una década para que eso sea verdaderamente rentable a gran escala. Y llegamos ahora a la métrica estrella, la que sale en todos los titulares de la prensa salmón y en los telediarios, el beneficio neto. Aquí es exactamente donde la empresa saca pecho y despliega toda su maquinaria de relaciones públicas. Anuncian a los cuatro vientos un impresionante beneficio de casi 340 millones en 2025. El contraste es absolutamente brutal si hacemos el ejercicio de recordar que en 2024 reportaron pérdidas oficiales de 299 millones. Enagás pasó de estar hundida en números rojos masivos a tener un beneficio enorme. Un inversor que solo lea titulares vería esto e inmediatamente compraría acciones a manos llenas, pensando que la directiva ha descubierto la piedra filosofal de la eficiencia y ha dado un giro histórico a la compañía. Pero nosotros nos debemos preguntar por qué perdió casi 300 millones el año pasado. ¿Acaso fue un desastre operativo donde explotaron tuberías o perdieron todos sus clientes? En absoluto. Fue un ajuste contable, una minusvalía gigantesca que tuvieron que anotarse en los libros precisamente por vender la empresa Talgrass Energy en Estados Unidos por mucho menos dinero del que la tenían valorada internamente. Fue un apunte de contabilidad pura que no afectó a su caja diaria de ese año, pero que destrozó visualmente el beneficio oficial de 2024. Y ahora, en 2025, el péndulo contable oscila con fuerza hacia el otro lado. Es cierto que han conseguido mejorar un poco su resultado financiero pagando menos intereses a los bancos, ya que utilizaron el dinero de vender esa empresa americana para cancelar deudas y reducir su carga. Pero la verdadera magnitud de estos 340 millones no es fruto únicamente de que el negocio de llevar gas por tuberías haya ido mejor. La normativa contable permite incluir todo tipo de eventos extraordinarios, ventas de activos y pleitos judiciales en esta línea final, y Enagás ha tenido una buena racha de eventos atípicos a su favor este año. Es el momento perfecto para introducir nuestro detector y ver de qué están hechos realmente estos 340 millones de beneficio. Bien, esta es probablemente la diapositiva más importante de toda la presentación de hoy. Si os tenéis que quedar con un solo concepto, que sea este. Es aquí donde aplicamos la lupa y separamos la realidad de la ficción corporativa. El beneficio reportado es lo que la normativa legal te obliga a presentar y lo que los departamentos de marketing ponen en grande, en verde y en negrita. En cambio, el beneficio recurrente es lo que realmente te dice cómo late el corazón del negocio, eliminando todos los pelotazos, los juicios y los eventos únicos que suceden un año y no se volverán a repetir jamás.
Si a esos 339 millones que anuncian en prensa le quitamos una serie de cosas extraordinarias, el panorama cambia drásticamente. Vamos a restarle las plusvalías por vender pequeños activos como Soto La Marina en México o la startup Sercongas. Vamos a quitarle también una revalorización puramente contable por comprar el 51% restante de una empresa de fibra óptica llamada Accent. Y sobre todo vamos a quitarle casi 41,2 millones que se han anotado por ganar una apelación en un arbitraje internacional contra el propio gobierno de Perú por el proyecto GSP. Bien, si limpiamos todo eso, ¿qué nos queda realmente en la caja? Bueno, pues nos queda el famoso beneficio recurrente, y ese beneficio ha sido de 266,3 millones. ¿Y sabéis cuánto fue ese mismo beneficio recurrente limpio y comparable el año pasado? Pues 310 millones. Es decir, la realidad operativa indiscutible del negocio de Enagás es que su capacidad de generar beneficio real ha caído más de un 14% este año. Así de duro. Los eventos extraordinarios, los juicios y las ventas han servido de maquillaje perfecto, de cortina de humo, para ocultar ante el gran público el deterioro continuo y constante de los márgenes del negocio gasista tradicional. Esto es exactamente lo que los directivos no quieren que veas en un primer vistazo rápido, pero que es vital como inversores para estimar cuánto dinero podrá ganar la empresa el año que viene, cuando ya no haya más laudos de Perú que ganar ni startups milagrosas que vender. Para terminar de desmontar definitivamente el espejismo contable que nos han presentado, vamos a pasar la prueba definitiva en las finanzas, el flujo de caja. El beneficio es una opinión, pero la caja es un hecho. Tú te puedes anotar una maravillosa revalorización contable por ganar un laudo en Perú, pero hasta que el gobierno peruano no te transfiere ese dinero al banco, no puedes usarlo para pagar las nóminas de tus ingenieros ni para repartir dividendos a tus accionistas. El papel lo aguanta todo, pero la cuenta corriente no. Y aquí es donde las alarmas suenan con fuerza. El operating cash flow, que es el dinero real que entra por la puerta cada mes gracias al negocio, ha sufrido un desplome muy severo. Ha caído desde los saludables 615 millones del año anterior a unos 376 millones este año. Y aquí debemos preguntarnos, ¿cómo es posible pasar de reportar 340 millones de beneficio a generar tan poca caja operativa? Bueno, la clave principal está en una partida contable que llamamos variación del capital circulante, que este año ha sido un agujero negro que ha restado casi 260 millones a la caja. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues significa que el dinero está atrapado en el circuito comercial y no llega al banco. O bien la empresa está cobrando más tarde a sus clientes, o bien está pagando antes a sus proveedores, o bien tiene desajustes burocráticos. En este caso concreto, la empresa explica que se debe a menores primas facturadas y ajustes regulatorios, y sobre todo nos da una pista brutal. Nos dice que el Tribunal Supremo les ha dado la razón para cobrar 125 millones por el famoso mantenimiento de Castor, pero que no prevén cobrar ese dinero hasta bien entrado el ejercicio 2026. Así es exactamente como la contabilidad tradicional te reporta enormes ingresos hoy, pero la cruda realidad de la cuenta corriente te dice que estarás seco hasta mañana. Una caída de esta magnitud en el operating cash flow condiciona profundamente la libertad financiera de la empresa y su capacidad de maniobra a corto plazo. Bien, llegados a este punto del análisis, surge una duda razonable. Si la empresa genera muchísima menos caja por sus operaciones diarias, ¿cómo está pagando sus multimillonarias inversiones en esas futuras y prometedoras redes de hidrógeno que nos vendían al principio? Vale, para responder a esto nos vamos a la línea del flujo de caja de inversión, el CAPEX, y nos topamos con un dato curioso. Este año, Enagás tiene una cifra de inversión neta negativa de 74,6 millones. En términos contables, un número negativo aquí significa que ha entrado más dinero en la empresa por ventas y desinversiones del que ha salido de la empresa para construir nuevos proyectos.
¿Y por qué ha ocurrido este fenómeno tan extraño en una empresa que se supone que está en plena fase expansiva hacia la energía verde? Bueno, fundamentalmente por un rescate financiero y fiscal que les ha llegado con retraso. Cuando Enagás vendió su enorme participación en la empresa estadounidense Tallgrass el año anterior, las autoridades fiscales americanas le retuvieron una inmensa cantidad de dinero en una cuenta de garantía, por si había impuestos imprevistos para que pagar por la transacción. Afortunadamente, este año las autoridades de Estados Unidos les han confirmado que como generaron minusvalías en la venta, no pagan impuestos y les han liberado esos casi 100 millones de dólares de golpe. Esa inyección de liquidez inesperada ha salvado los números de inversión de este año, maquillando la falta de generación de caja propia. Sin embargo, si quitamos ese efecto americano y miramos a la inversión real productiva en nuestro país, vemos que Enagás empieza a mover sus pequeñas fichas hacia la diversificación, invirtiendo unos 10 millones en infraestructura de hidrógeno inicial y comprando el 100% de la red de fibra óptica Accent por casi 39 millones. Todavía son cifras modestas en comparación con los miles de millones que costarán los corredores europeos de hidrógeno H2Med, pero marcan claramente la tendencia de hacia dónde quiere ir la compañía. Están preparando el terreno y diversificando lentamente, mientras el gas natural tradicional paga, cada vez con más dificultad, las facturas del presente. Y llegamos a lo que llamamos el termómetro del riesgo de cualquier gran empresa. Tenemos que entender que cualquier negocio intensivo en infraestructuras físicas vive y muere por su capacidad de gestionar la deuda. Construir miles de kilómetros de gasoductos requiere endeudarse masivamente. Tras las dolorosas ventas de grandes activos del año pasado, cuyo principal objetivo era precisamente reducir el pasivo y desapalancar la empresa, nos encontramos con que en 2025 la deuda neta ha vuelto a repuntar, situándose en los 2.475 millones. Sin embargo, quiero que entendáis que el problema fundamental no es que la deuda en términos absolutos suba a unos 70 millones. Eso en una empresa de este tamaño es peccata minuta. El problema grave y lo que verdaderamente asusta a los inversores institucionales es lo que ocurre con los ratios de solvencia y de cobertura. Como hemos visto antes, el EBITDA ha caído de forma brusca, por lo tanto, matemática pura, el ratio de deuda neta sobre EBITDA empeora irremediablemente, subiendo de forma peligrosa desde las 3,3 veces hasta las 3,6. En términos sencillos, hoy estás debiendo más dinero, pero tu capacidad de generar margen para pagarlo es menor. Y además hay otro ratio clave que miran con lupa y sin piedad las agencias de calificación crediticia como Standard & Poor's o Fitch, el FFO sobre la deuda neta, es decir, qué porcentaje de la deuda total podrías amortizar solo con el dinero que retienes de tus operaciones en un año normal. Pues bien, este ratio ha bajado del 28,7 al 25,7%. La empresa afirma reiteradamente en su presentación que estos niveles siguen siendo perfectamente compatibles con mantener su actual y buena calificación crediticia, pero la realidad matemática muestra una indudable pérdida de fortaleza y flexibilidad financiera. Si los flujos de caja operativos siguen cayendo los próximos años debido a la regulación, sostener este altísimo nivel de deuda se va a convertir en un dolor de cabeza crónico para la dirección financiera. Vale, si la diapositiva anterior ha encendido algunas luces amarillas de advertencia en el cuadro de mandos, esta diapositiva nos va a permitir tranquilizar en gran medida a los inversores más conservadores. Es cierto que el volumen absoluto y los ratios proporcionales de deuda han empeorado, sí, pero la estructura técnica y la calidad de esa deuda son excepcionalmente buenas. Es un mérito grande y hay que aplaudir el trabajo del departamento financiero de Enagás. A pesar del entorno macro tan complicado de los últimos años, con los bancos centrales subiendo tipos a diestro y siniestro, Enagás ha conseguido el milagro de que el coste financiero medio de su deuda bruta baje todavía más, pasando del 2,6% al 2,1%.
Pagar poco más de un 2% de intereses por tus inmensas deudas a día de hoy en un entorno de inflación es un lujo absoluto al alcance de muy pocas corporaciones. ¿Y cómo han logrado este hito? Bueno, principalmente porque han sido previsores. Más del 80% de su deuda está estructurada a tipo fijo o cubierta por sofisticados derivados financieros. Básicamente han blindado su balance contra los vaivenes y sustos de los tipos de interés. Además, no tienen grandes agobios ni vencimientos gigantescos inminentes que les quiten el sueño. La vida media de su deuda es de casi 5 años, 4,7 para ser más exactos, lo que significa que el calendario de vencimientos está muy bien repartido en el tiempo. Y por si fuera poco, si hoy mismo se cerraran de golpe los mercados de crédito por un pánico financiero y ningún banco quisiera prestarles un solo euro, la empresa cuenta con un colchón de liquidez colosal y envidiable, 2.515 millones, sumando el dinero en efectivo que tienen en el banco y las líneas de crédito abiertas y no dispuestas. La conclusión es clara, operativamente están sufriendo y ganando menos, pero no corren el más mínimo riesgo de quiebra inminente ni de problemas de tesorería a corto plazo gracias a este inmenso escudo financiero. Y llegamos por fin al ansiado payoff, la recompensa final, lo que de verdad importa a los que tenéis acciones en cartera o estáis decidiendo si meter vuestro dinero aquí, es decir, el dividendo y la valoración pura de la empresa. Enagas es tradicionalmente en la bolsa española lo que los inversores denominan una vaca lechera. Inviertes en ella buscando una renta periódica abultada, predecible y segura. Para este año 2026, la directiva ha fijado un objetivo inamovible de pagar €1 por acción en dividendos a sus accionistas. Vamos a meter esto en la coctelera de la valoración con datos de mercado actuales. A fecha 20 de febrero, las acciones de Enagas cotizan a 14,90 €. Si dividimos ese euro de dividendo esperado entre el precio actual de la acción, nos da una rentabilidad por dividendo aproximada del 6,7%. En un entorno financiero tradicional, conseguir casi un 7% de retorno anual solo por el hecho de sentarte y mantener la acción es una oferta tentadora que atrae como un imán a muchos fondos de pensiones y ahorradores particulares. Pero alto ahí, no podemos comprar solo por el dividendo, tenemos que ver si la empresa está cara o barata mediante sus múltiplos. Si tomamos ese precio de 14,9 €, la capitalización bursátil de Enagas ronda los 3.890 millones. Si lo dividimos entre el beneficio recurrente real de este año, esos 266 millones que calculamos antes, nos da un PER de 14,6 veces. Y si miramos al año que viene con el beneficio menor que esperan, el PER se dispara más de 16,5 veces. Pagar más de 16 veces los beneficios por una empresa cuyos beneficios están cayendo cada año es como mínimo para pensarlo. Y si miramos el ratio Enterprise Value EBITDA, nos da unas 9,4 veces para 2025 y subiría hasta las 10,2 veces para 2026. En resumen, el mercado te está pagando un dividendo bueno del 6,7% para compensarte por el enorme riesgo de que estás comprando a múltiplos nada baratos una compañía que operativamente está encogiendo. El dividendo parece seguro hoy gracias a su liquidez, pero si la caja operativa no se recupera rápido, mantener este nivel de pago a los accionistas mientras invierten en el hidrógeno va a requerir auténtica magia financiera. Bien, esta penúltima diapositiva representa el momento de la verdad absoluta para la directiva, donde ya no valen los discursos de marketing, sino que tienen que mojarse ante los inversores y proyectar el futuro en números concretos. Este sería el famoso guidance, las guías y objetivos oficiales que Enagas da al mercado para este año 2026. Y, sinceramente, si quedaba en la sala algún pequeño atisbo del famoso sesgo optimista, con esta diapositiva se desvanece por completo. La dirección de Enagas sabe perfectamente que este año va a ser durísimo en lo operativo y han tenido el valor de ponerlo negro sobre blanco.
Esperan un beneficio recurrente de aproximadamente unos 235 millones. Recordad bien, acabamos de cerrar el año en 266 millones recurrentes reales, por lo que nos están adelantando y avisando directamente de una nueva caída de su beneficio del orden del 11 o 12% adicional. Y para el EBITDA esperan unos 620 millones, de nuevo otra bajada notable frente a los 676 que acabamos de ver. ¿Qué lectura nos deja este guidance de cara a invertir? Bueno, que Enagás está atravesando de lleno el famoso valle de la muerte corporativo de su transición energética. Los dolorosos recortes regulatorios en el negocio del transporte de gas tradicional en España continúan devorando sus márgenes trimestre a trimestre. Y como han vendido sus grandes negocios internacionales para rebajar deuda, el tamaño total de la tarta que les da de comer cada vez es más pequeño. Al mismo tiempo, sus grandes proyectos redentores y salvadores, los corredores europeos de hidrógeno, requieren una inmensa gestión y capital, pero todavía tardarán muchos años en generar retornos significativos para el accionista. Mantienen, eso sí, su promesa de sostener la deuda en torno a los 2.400 millones y pagar su dividendo de €1, exprimiendo al máximo las eficiencias internas, pero asumen abierta y honestamente que 2026 será otro año de contracción a la espera agónica de un futuro verde mejor. Y llegamos a las conclusiones definitivas de este análisis. Vamos a sintetizar en 3 grandes ideas claras y directas lo que deberíamos llevarnos a casa para entender si Enagás encaja o no en nuestra cartera de inversión. Primera conclusión: cuidado extremo con los grandes titulares. Ese salto rimbombante a los 339 millones de beneficio es un puro espejismo contable, cimentado en pleitos internacionales ganados y ventas de pequeñas empresas subsidiarias. La realidad pura y dura del negocio es que su beneficio recurrente y su flujo de caja están cayendo a doble dígito. Su negocio clásico genera hoy mucho menos dinero que ayer. Segunda conclusión: la innegable fortaleza financiera. A pesar de esa fea caída de ingresos operativos y de la caja, la compañía está férreamente blindada frente a catástrofes inminentes. Esto es gracias a una gestión sobresaliente de la deuda, pagando poco más del 2% de interés, con más del 80% a tipo fijo y disponiendo de más de 2.500 millones de euros de liquidez en la recámara. Esto no arregla el negocio, pero les compra un tiempo valiosísimo para transformarse sin ir a la quiebra. Y tercera conclusión: el gran ancla de retención, el dividendo de €1, que nos da un jugoso retorno cercano al 6,7% anual. Sin embargo, no nos engañemos pensando que es una ganga. A precios actuales estamos comprando un negocio menguante a un PER superior a 16 veces de cara a 2026. A medio plazo, la compañía camina por el desierto. Necesita imperiosa y vitalmente que las promesas y regulaciones sobre el hidrógeno verde de la Unión Europea se conviertan de una vez por todas en infraestructuras reales que metan dinero en su cuenta bancaria. Y hasta aquí este análisis de Enagás. Si te ha resultado de utilidad, te agradecería enormemente que le dieses al like y te suscribieses al canal. Nos ayuda un montón a dar a conocer este canal a más gente. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.